Además de pasar un tiempo en distintos países, sin duda sus más grandes colaboraciones con otros matemáticos fue en Francia, y más por estar involucrado en uno de los grupos matemáticos más conocidos de los últimos tiempos, el Grupo Bourbaki, en el cual estaban los mejores matemáticos franceses del momento, con algunos otros matemáticos extranjeros. No había duda, estaba en lo más alto dentro de las comunidades matemáticas. Los seminarios en el que él impartía eran los más célebres, tanto por la calidad como por el tiempo, ya que una sola reunión podría durar 12 horas, lo que daba a demostrar que era un gran docente. Uno de sus objetivos era que todos trataran de comprender los temas y no competir para ver quién es más que otro. Alexander pudo lograr un modo de vida mejor a lo que vivió de niño. A pesar de eso, él seguía manteniendo sus mismos ideales y su forma característica de ser, pero había unas ideas que le empezaron a llamar más la atención, como el pacifismo. Alexander estaba en contra de cualquier conflicto entre países. Una forma de protestar de Grothendieck fue no asistiendo a la entrega de la medalla Fields, la cual se le entregaría en 1966 en Rusia. Por algunas razones que parecieran hereditarias, Schurig se estaba volviendo un ferviente anarquista. Una de las mayores decepciones que tuvo Alexander fue enterarse que el instituto del cual formaba parte admitía dinero de la milicia francesa. Al saber esto, Grothendieck dejaría de formar parte de este instituto porque él consideraba que era un problema de ética, ya que aborrecía ver cómo se le daba más importancia a las investigaciones militares, que también le generó una incertidumbre con la física, por observar el principal uso que se le daba en aquel periodo. A pesar de esto, todos los avances de Alexander tenían que utilizarse directa o indirectamente en la física teórica. Al hablar de todo esto, no hay que olvidar que pudo haber otras razones para dejar el instituto. Por ejemplo, las peleas que tuvo porque sus demás colegas consideraban que sus ideas matemáticas eran muy descabelladas. Tampoco era que fuera cuestión de tiempo. Otra problemática que tuvo fue la incógnita de las acusaciones que Alexander hacía a sus propios compañeros por supuesto plagio a sus trabajos. Todo parecía ir peor, aunque falta mencionar la separación que tuvo con su esposa. Puede que los motivos de dicha separación hayan sido los cambios de hábitos que empezó a realizar Alexander en su vida. Para él, las matemáticas comenzaban a estar en segundo plano. El dilema de las armas nucleares era un tema de interés para el matemático, aunque tenía buenas intenciones sobre eso. Algunos académicos no le parecían muy bien a sus ideas, así que le empezaron a cerrar puertas, a pesar de ser uno de los genios del momento. Pero eso no le impidió seguir en el mundo de la ciencia, además de vivir en un pueblo donde podía tener la vida que quería, siempre vinculado con el movimiento hippie, y a pesar de ser un pacifista, no se pudo escapar de tener problemas con la ley, después de algunas confusiones hacia su persona. Indudablemente Schurig tenía otros asuntos que quizá le quitaban un poco el sueño. Con el pasar del tiempo, Alexander debatía sobre si la ciencia podía resolver todas nuestras dudas, a lo que él no estaba muy de acuerdo. Creía que todos los avances en distintos campos científicos podrían afectar en cierto modo al medio ambiente y a las altas posibilidades de que diversos países aumentaran su poder militar, en específico en armas nucleares. Lo que Alexander quería era hacer llegar un mensaje a las personas sobre el uso de la ciencia para intereses diferentes en el desarrollo en tecnología que beneficiara a la sociedad. Muchas de sus ideas fueron difundidas y logró crear que al menos sus estudiantes se interesaran. Alexander era en esos días a lo que hoy conocemos como un activista. Después de esparcir poco a poco sus pensamientos, creó un grupo al que llamaría Movimiento Internacional para la Supervivencia de la Raza Humana, el cual buscaba fomentar la paz y evitar el daño al planeta por medio de cualquier tipo de contaminación. Incluso trataban temas del efecto de la ciencia en una sociedad consumista. Todo ese movimiento le causó más problemas, ganando incluso enemigos, pero no solo por eso. Alexander estaba creando una personalidad diferente a como se le conocía. Esos cambios en su personalidad eran más presentes en charlas que él daba. Una de esas charlas incómodas es una que dio en el CERN, donde criticaba los grupos científicos al investigar con el fin de solo publicar y crear presiones entre colaboradores, a lo que llevaba a una decadencia en las investigaciones y solo publicaban lo que pudieran y no utilizaban su inventiva y no buscaban objetivos con más calidad. Además, en esa charla se pudo notar su resentimiento a los decesos de sus colegas matemáticos, a lo que él creía que el motivo de sus muertes era la impotencia que ellos tenían de no poder asegurar que sus investigaciones terminaran en manos equivocadas. A fin de cuentas,
Con todos sus esfuerzos, no logró que tanto personas alejadas de la ciencia como científicos se dieran cuenta que lo que él decía no eran conspiraciones para el futuro de la humanidad. Todo eso lo hizo pensar que las personas en general les importaba un bledo todas sus ideas. Y si nos ponemos a reflexionar, Grothendieck era una persona preocupada a un tema que hoy es una realidad. Las problemáticas ambientales actualmente son un tema de conversación normalizado. Alexander estaba pendiente de esto en los años 70, cuando los problemas ecológicos eran tomados a la ligera por los gobiernos y la sociedad en general. ¿Qué más podemos mencionar de este gran personaje? Podríamos mencionar su aprecio al legado de Maurice Galois, del cual estudió muchas de sus obras. No hay que olvidar sus comentarios hacia la física, la cual consideraba como una ciencia con falta de exactitud, pero era más que claro que no le gustaba rebuscar en temas de esta materia. Por alguna razón, cada vez más hacía críticas a cualquier área de estudio, incluyendo las matemáticas. Alexander era un genio que le gustaba rechazar premios. No le importaba si le reconocían sus trabajos. Era un opositor a los reconocimientos económicos y estaba en contra de toda la idolatría que se les daba a ciertos científicos por medio de estos premios. Para él, la ética de la comunidad científica estaba decayendo de manera significativa. Todas estas razones solo fueron algunas para decidir empezar a alejarse de la vida académica y de todo contacto social, empezando a tener un ritmo de vida más dedicado a la meditación y la soledad, pero sin dejar de lado sus investigaciones matemáticas, además de interesarse un poco por la cosmología. Si hablamos sobre si estuvo ligado a alguna doctrina religiosa, lo más cercano que estuvo fue del budismo, del cual se sentía muy identificado, pero sus creencias no quedarían ahí, ya que también practicaba de manera mística el cristianismo. Tenía ideas algo impulsivas al respecto con el tema de la religión, dejando de comer en ocasiones y buscar contactar a Dios, tanto en sueños como de forma consciente. Lo que él quería encontrar era una sabiduría espiritual. No hay teorías concretas sobre el porqué de intentar indagar en actividades de esa índole. Quizá la más aceptable es sobre sus intereses de saber el futuro de la sociedad. Al parecer, Grothendieck buscaba las mismas respuestas que nosotros nos hacemos a lo largo de nuestra vida. ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el futuro que nos espera? ¿Qué hubiera pasado si Alexander Shapiro hubiera muerto antes de poder conocer a Hanka Grothendieck? Jamás hubiéramos conocido la historia de este genio, un matemático con curiosidades que sobrepasaban por mucho los límites de la inteligencia humana. Alexander Grothendieck vivió mucho tiempo aislado de la sociedad. Fue hasta el año 2014 que se sabría de su muerte en una pequeña comunidad en Francia. Zurich es considerado como uno de los matemáticos más importantes e influyentes de toda la historia. Las pocas personas que sabían de su vida creían que Alexander estaba pasando por ciertos colapsos mentales, además de los testimonios y cartas sobre su deseo de que no publicaran nada de sus últimos trabajos matemáticos. Posiblemente entre todos esos trabajos estén respuestas a los problemas de la matemática actual. A pesar de todo, Alexander nunca dejó de hacer matemáticas.